Muy buenas noches a todos y bienvenidos a la charla de hoy de nuestro ciclo de charlas del 2022 que realiza la Fundación Felisa Rincón de Gautier junto a la Asociación de Historia del Viejo San Juan. En la noche de hoy nos acompaña el arqueólogo Miguel Rodríguez y el doctor Josué Camaño, que estarán a cargo de la presentación del libro del arqueólogo Miguel Rodríguez. Como siempre, les recordamos que deben de mantener sus micrófonos apagados, que esta conferencia se está grabando y se está viendo tanto por Facebook como Zoom y que al final de la semana la subiré a el canal de YouTube que tiene la Fundación Felisa Rincón de Gautier. Así que vamos a dar inicio leyendo la biografía del doctor Josué Camaño y luego la biografía del arqueólogo Miguel Rodríguez. El doctor Josué Camaño tiene su bachiller y es maestro en Historia Colonial de Puerto Rico por la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedra. Realizó estudios doctorales en el Departamento de Historia de América de la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Historia Colonial de Puerto Rico y de Paleografía y Diplomática en el Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras y asociado en investigaciones y paleógrafo en el Centro de Investigaciones Históricas de la misma institución. También se desempeñó del 2018 al 2021 como decano académico asociado y como profesor de Historia Colonial de Puerto Rico, Teoría y Metodología de la Historia, de Historiografía Puertorriqueña y de Paleografía y Diplomática Hispanoamericana en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Es especialista en Historia Social e Institucional de Puerto Rico colonial, siglo XVI al siglo XVII, y en Paleografía y Diplomática Hispanoamericana de los siglos XVI al siglo XVIII. Ha participado en diversos simposios, congresos, conferencias y charlas con trabajos sobre diversos temas de la historia social de Puerto Rico colonial, sobre paleografía hispanoamericana y sobre derecho indiano, entre otros temas. Fue presidente de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores del 2012 al 2014 y presidente de la Junta de Directores de la Red de Archivos de Puerto Rico del 2018 al 2022. Es académico de número de la Academia de Historia del Partido de San Germán y es miembro de varias organizaciones y asociaciones de historiadores de la región del Caribe y de Latinoamérica. Entre sus publicaciones monográficas más recientes se encuentran coeditor de los documentos de la Real Hacienda de Puerto Rico, volumen 2, 1510 a 1545, Palabras impías, malsonantes y blasfemias hereticales en Puerto Rico, el proceso inquisitorial contra el gobernador don Diego de Aguilera y Gamboa, 1654 a 1664. Juegos, amancebamientos y otras transgresiones, los pecados, delitos públicos en el Puerto Rico del siglo XVI. Y en la actualidad se encuentra editando los documentos de la Real Hacienda de Puerto Rico, volumen 3, 1554 a 1602. El arqueólogo Miguel Rodríguez es el autor es un destacado arqueólogo y educador y gestor cultural puertorriqueño, con amplio reconocimiento académico y profesional en Puerto Rico y la región del Caribe. Posee además extensa experiencia en la dirección y administración de instituciones académicas, profesionales y culturales. Hasta enero del 2019 se desempeñó como rector del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe, posición que ocupó por espacio de 15 años. Desde entonces ha regresado a su cátedra de Historia y Humanidades en la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Gurabo. Durante su vasta trayectoria ha ejercido la dirección de las siguientes instituciones: Museo y Centro Humanístico de la Universidad del Turabo, División de Arqueología del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Asociación Puertorriqueña de Antropólogos y Arqueólogos, Asociación Internacional de la Arqueología del Caribe, Departamento de Historia de la Universidad del Turabo y la Junta de Directores de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Por su desempeño profesional ha recibido los siguientes reconocimientos: la Orden del CEMI del Festival Indígena de Jayuya, Medalla de los 50 años del Instituto de Cultura, Medalla Fundación Ricardo Alegría por méritos excepcionales en el campo de la arqueología y de la cultura, Premio Quijote de la Sociedad Hispánica de Nueva York, dedicatoria del Festival Indígena de Jayuya,
Dedicatoria de la 24ª Asamblea de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores y reconocimiento especial del Instituto de Cultura. Tiene a su haber los siguientes libros: Tras las huellas del perro indígena, Crónicas taínas, Cultura, la fuerza que nos une y Arqueología de la isla de Culebra. Y un nuevo libro titulado El indio borincano y el rey emperador, un encuentro para la historia 1528, publicado en diciembre del 2021 y del cual estaremos hablando en la noche de hoy. Le damos la bienvenida y que todos disfruten la charla de esta noche. Bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a comenzar, ¿verdad? Agradecido a la Fundación Felisa Rincón por la invitación para presentar este libro, y vamos a estar hablando para ustedes el doctor Josué Camaño, un colaborador siempre muy fiel de este servidor, que me ayudó en gran medida a entender un poco más el significado de esos documentos que habíamos detectado, habíamos encontrado, que nos relataban algo para mí insólito. Que cuidado que yo he leído documentos y libros de los documentos de la Real Hacienda y todo, sin embargo, nunca habíamos visto, por lo menos no recordaba haber visto esos documentos que indican la visita de un indio de la Hacienda Real del Toa, de nombre Juan Garcés, un indio obviamente con un nombre cristianizado, a los reinos de España, para nada más y nada menos que encontrarse con el rey Carlos I en audiencia en la ciudad de Burgos. Y hay documentos que certifican, indican esa visita a la ciudad de Burgos. El rey emite dos documentos que mencionan específicamente la visita de ese indio de su hacienda, que estaba localizada en el Valle del Toa, en la isla de San Juan Bautista. Para mí fue una sorpresa y traté de buscar entonces información de quién era ese indio, por qué razón llegó allá, cómo pudo haber llegado a hacer ese viaje desde la hacienda del Toa hasta la ciudad de Burgos en España, y también se había regresado a Puerto Rico y había logrado su objetivo. Los documentos son cortos y no nos dicen en detalle cuál era el objetivo, ¿verdad? El rey dice en el documento que el indio vino a hablar con él para contarle ciertos asuntos que estaban ocurriendo en la hacienda, pero no dice cuáles, ¿verdad? Yo me dio intriga de cuáles serían esos asuntos que hablaba y que él quería hablar con el rey y que el rey quería hablar con él. Pero todo, ¿verdad? Es interesante que un dato así que para mí me pareció extraordinario, porque en el libro ustedes van a ver, ¿verdad? Que se mencionan a través de la historia visitas de caciques, los mismos indios que llevó Colón, ¿verdad? Hubo un desfile de ellos por toda España hasta llegar a Barcelona en el primer viaje. Algunos caciques importantes de América del Sur que estuvieron en España y fueron recibidos con, ¿verdad? Como la nobleza indiana lo requería. Los hijos de Montezuma, que estuvieron en el año de 1520 y pico, 1526, si no me equivoco, 1529, el cacique Luis de Velasco de la Florida, que vivió en España en el 1566 por un tiempo, y fueron recibidos por los reyes del momento. Pero un indio que no tenía un rango particular, que no se menciona que era cacique, o llegar a entrevistarse con el rey de España, el rey Carlos I, el rey emperador, el rey más poderoso de su momento, pues era para mí un hecho bien notable que había que investigar, había que buscar y revivir ese personaje para la historia. Pues ahí fue que entonces comenzamos a buscar información, tratar de reconstruir la vida de esa época en la Hacienda Real del Toa, que estaba pasando en el 1528, ¿verdad? Que motivara a ese indio a llegar a España. Investigué también los viajes que se hacían en aquella época, tanto viajes marítimos como los viajes terrestres,
el indio llegó a Sevilla, según decían los documentos, y de Sevilla tiene que haber ido, ¿verdad?, a pie, como se hacía antes, en caminos antiguos, especialmente eran caminos romanos que llegaban desde Sevilla hasta Burgos, que está en el centro norte de la península. Y traté de reconstruir toda esa historia con documentos, ¿verdad? No es una novela, es un relato histórico donde pues, los compañeros historiadores, tanto Josué Camaño, como tengo que decir también Luis Burset, me ayudaron en cada vez que encontraban un documento que hacía alguna mención al incidente o al nombre del indio, ¿verdad? Pues entonces eso me motivaba a mí a buscar más, ¿verdad? En términos de buscar más información sobre las posibilidades de ese viaje y los propósitos también, y cuando regresó, si regresó y qué logró. Así que voy a dejar ahora a Josué, ¿verdad? Que hable un poquito también de este marco teórico histórico que yo utilicé y que aprendí mucho de las veces que las conversaciones que tuve con Josué y con otros historiadores sobre esta forma de hacer historia muy particular que he tratado de hacer en este libro, que lo tengo aquí. De ahorita vamos a decir dónde se puede conseguir, porque ha tenido una buena acogida y se está distribuyendo bastante en Puerto Rico. Así que adelante al compañero. Muchísimas gracias, arqueólogo Miguel Rodríguez López. Antes que nada, mi agradecimiento a Hilda Rodríguez, directora ejecutiva de la Fundación Felisa Rincón de Gautier, y a todos los que laboran en la Fundación por haber organizado este evento y haberme obviamente invitado. Y por supuesto a todos los que están presentes, escuchándonos y compartiendo este momento especial para todos, y en especial para nuestro amigo Miguel, dado que es su última obra y más que nada significativa. Antes de entrar en la minucia del texto, quiero indicar varias cosas. El texto que se presenta esta noche, El indio borincano y el rey emperador, un encuentro para la historia, 1528, que básicamente lo que hace es historiar la vida de un indígena en la hacienda del Toa en un momento específico de la historia de Puerto Rico, 1528. Para nada, como indicó nuestro amigo, es una novela. No se está recreando artificiosamente todo el contexto histórico que bordea o rodea al personaje, sino más que eso. A partir de dos documentos importantes que se emitieron por la corona española en el año 1528, otorgándole un pase regio al indígena Miguel Garcés, que se encontraba en España para poder pasar nuevamente a Puerto Rico, es que nuestro amigo comienza a reconstruir no solamente la vida del indígena, sino todos aquellos pormenores, si es que logra descubrirse, que llevaron al indígena Juan Garcés hasta la presencia del emperador Carlos V, Carlos I de Castilla. Un evento sumamente significativo, no solamente en historia del indigenismo puertorriqueño, sino también un evento significativo en historia propia del indigenismo americano. Como indicó nuestro amigo, muy pocos indígenas tuvieron la oportunidad o la ocasión de poderse presentar ante las propias autoridades españolas para hacer reclamos, denuncias o para exigir mayores beneficios a la situación en la que ya se encontraban. Casi siempre los que visitaban España eran personalidades indígenas que pertenecían a las noblezas indígenas, ya sea inca, ya sea azteca o de otros lugares. En el caso puertorriqueño es más que significativo porque no es un indígena que pertenezca a ese sector nobiliario cacical, ¿verdad? Si lo podemos decir de alguna manera. No era un indígena pariente, hasta donde sabemos, de cacique, no era un cacique, no era un hijo de cacique. Sabemos que era un indígena que cohabitaba con otros indígenas bajo encomienda en la hacienda del Toa, que luego Miguel puede explicarle un poco más a ustedes, que era este espacio importantísimo en la historia de Puerto Rico de la primera mitad del siglo XVI, porque era un centro no solamente de trabajo y de experimentación para cultivos que luego se harían en Puerto Rico, sino también que era una de las dos granjas principales, de las tres granjas principales que tenía el rey en propiedad privada aquí en la isla, junto con la Mona, por ejemplo, y la hacienda de los Tuao, ¿verdad? La granja de los Tuao. En este caso es la del Toa. Entonces, volviendo a lo que es la obra particularmente, se nos recrea una vida. Es una microhistoria, si lo queremos encauzar, ¿verdad? En un tipo de historia, es una microhistoria en la que se intenta pues, recrear, como digo ya, la obra personal, la vida personal de este indígena. Y no solamente eso, porque particularmente no intenta Miguel hacer la vida del indígena, es más, es reconstruir la historia de Puerto Rico, económica, política, social, y los conflictos que había entre los mismos encomenderos
hacia la altura de los 1520 a través de un personaje llamado Juan Garcés. No esperen cuando adquieran la obra encontrar una biografía de Juan Garcés, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata de explorar esa complejísima realidad puertorriqueña, colonial, ¿verdad? A la altura del 1520. Para que entiendan un poquito, la obra se circunscribe a un periodo bien particular de la historia de Puerto Rico, es 1528. En la primera etapa histórica de Puerto Rico, ya bajo la colonia española, transcurre de 1508 a 1542. A esa etapa la llamamos el ciclo minero, la etapa del auge y decadencia de la minería en Puerto Rico y la encomienda indígena. Esa larga etapa, 1508-1542, tiene dos ciclos de desarrollo. El primer ciclo, 1508-1530, es el auge y desarrollo de la encomienda indígena y de la minería del oro, y el segundo ciclo, 1530-1542, es la decadencia, la famosa decadencia de los 1530, ¿verdad? El éxodo al Perú, los huracanes, la gente endeudada porque no podía pagar las deudas, el apocamiento de la mano de obra indígena, precisamente que tiene un impacto en la producción del oro, en los ataques caribes, los ataques franceses, etc. Esa segunda parte. La primera, la del auge de la minería de oro y la encomienda, es la etapa en donde está situada la obra de Miguel Rodríguez, pero a la altura de 1528, donde ya se están sintiendo las confrontaciones entre los sectores encomenderos por la poca mano de obra indígena que ya queda disponible hacia 1528. En particular, las pugnas que hay por el control de la gran real hacienda del Toa, que es una granja que varios encomenderos y grandes personalidades de la época colonial del momento se están pugnando, se están peleando, porque quieren tener el control. Quien tenga el control de la hacienda del Toa básicamente tiene control de una gran parte de la economía del momento, ¿verdad? Por todo lo que ofrece la hacienda del Toa, no solamente en producción agrícola y mineral, sino también por la abundante dentro de la poca mano de obra disponible que todavía quedaba en la isla, que está concentrada en la hacienda del Toa. Entonces, lo que hace Miguel es explorar ese mundillo tan complejo, complicadísimo, de distensiones, de pugnas, a través de la figura de un indígena. Me parece una obra maravillosa, dado que estamos acostumbrados a hacer trabajo sobre encomienda en Puerto Rico, a hacer trabajo de ciertos personajes del momento, del siglo XVI, siglo XVII. Estamos habituados a encontrar obras sobre la producción del oro, sobre la encomienda, que es un excelentísimo trabajo hechos aquí en Puerto Rico, pero no hemos tenido la ocasión de historiar vidas de indígenas. Sabemos lo difícil que es porque no tenemos documentación producida por los indígenas, en primer lugar, y porque a los españoles no les interesaba legarnos documentos sobre las vidas particulares de los indígenas. Pero gracias a estos dos documentos, Miguel logra situar a un indígena en dos lugares importantes, la hacienda del Toa y en España, ante la presencia del rey. Entonces eso llama la atención porque las preguntas que Miguel se hace, hay un capitulito que Miguel se hace con 20 preguntas, ¿verdad? Y son las famosas preguntas de investigación. ¿Qué hace el indígena ante el rey, ¿verdad? ¿Qué lo movió allí? ¿Con qué dinero un indígena se monta en un barco y va a parar a España ante el rey Carlos V, ¿verdad? Antes que nada, ¿quién lo pudo haber enviado? Pues eso deja entrever unas personas que definitivamente están utilizando al indígena para adelantar unas causas personales, que el indígena haya procurado ante el rey ciertos asuntos para su propio beneficio o para beneficio del colectivo indígena que se encontraba en la hacienda del Toa. Es bien posible, porque no va a desaprovechar la oportunidad de estar frente al rey para no reclamar unas mejores condiciones de vida en la hacienda. Por supuesto que no, pero sí se deja entrever que el indígena está siendo utilizado, no quiero decir manipulado, por un sector y dentro de ese sector por un personaje quizás concreto que Miguel logra identificar, que quiere hacerse con el control de la real hacienda del Toa, ¿verdad? Junto con otro personaje que está pugnando contra ese otro personaje. Se llaman Diego Muriel y Blas de Villasante. Y Blas de Villasante, dos personajes importantísimos y significativos en la historia de Puerto Rico de la primera mitad del siglo XVI. No son cualesquiera dos conquistadores o cualesquiera dos vecinos. Son dos personas que continuamente los que trabajan en estos siglos se los van a topar en cualquier tipo de documentación económica, política, social, hasta de la iglesia, porque todos están metidos en cualquier entresijo, ¿verdad?, de la política colonial. Y es precisamente esas pugnas entre esos dos colonizadores por el control de la hacienda donde Miguel logra situar al indígena Juan Garcés, ¿verdad? Claro, hay muchas preguntas que no se contestan, ¿verdad? Porque la documentación no provee para responder muchas preguntas, pero por lo menos tenemos en la obra un primer acercamiento a un indígena en un lugar concreto y qué pudo haber hecho este indígena en ese lugar concreto. Hay algo que quiero comentar antes que Miguel vuelva a hablar y es la audacia de Miguel para trabajar
con la poca documentación disponible para poder recrear lo que recrea, ¿verdad? Nos preguntaron en una ocasión, en otra actividad, si la obra era una novela, ¿verdad? Porque Miguel trabaja con dos documentos particulares, principales, pero no los únicos o exclusivos. Miguel es genial, porque Miguel lo que hace es, si el indígena llega a España, se montó en un barco, pues vamos a buscar toda la literatura disponible sobre los viajes transatlánticos de España a América y de América a España y recreemos cómo pudo haber sido ese viaje del indígena hasta España. Eso no es complicado. O sea, no hace falta tener la documentación de Juan Garcés montado en el barco para saber lo que sufrió en la travesía. Hay muchos otros documentos y muchas otras historias de esas travesías. Así que es bien fácil y lógico ubicarlo en un barco hasta que llegue a España. Miguel fue a España y Miguel hizo el mismo recorrido que hizo el indígena Juan Garcés. No lo hizo a pie, evidentemente, ¿verdad? Pero hizo el recorrido desde el lugar que desembarca Juan Garcés hasta donde se encontraba la corte en ese momento, ¿verdad? Miguel buscó literatura de, por ejemplo, cómo era el clima en el 1528, cuando estaba Juan Garcés en ese momento en España. Sabemos que tuvo que haber pasado frío, pero logra Miguel recrear, por ejemplo, las condiciones en las que se encontraba Juan Garcés en el momento exacto en el que se encontraba ante el rey Carlos V, Carlos I de Castilla. Es decir, utilizando otra gran diversidad de fuentes primarias y secundarias, ¿verdad? Sobre distintas preguntas que Miguel se hace, pues Miguel logra reconstruir esas travesías, ¿verdad? Esa visita a la corona. Por supuesto, las motivaciones que llevó a Juan Garcés allí, pues hay en cierto modo unas especulaciones, pero yo creo que Miguel demuestra muy bien en la obra que no está en el plano de la especulación. Hay unos intereses, ¿verdad?, económicos y políticos detrás de la ida de Juan Garcés ante la presencia del rey. No estamos ante una anécdota, compañeros y compañeras, no estamos ante un mero episodio de la historia de Puerto Rico temprano en 1528, estamos ante un evento bien significativo de la historia económica, social e indígena de Puerto Rico a la altura del primer ciclo minero encomendero en la isla. No sé, Miguel, si quieres comentar algo más específicamente de lo que está pasando en Puerto Rico y la hacienda del Toa, para explicar un poco. Yo también me motivé mucho en términos de que ese indio había vivido, estaba adscrito, ¿verdad? Estaba encomendado en la hacienda del Toa, porque yo soy toabajeño también, ¿verdad? En un sentido me sentía también motivado, bueno, pues un compueblano, ¿verdad? En ese sentido real, que yo soy toabajeño ahora hace muchos años y me sentía, ¿verdad?, bien motivado por eso, pero también me parecía que había que, creo yo, y yo creo que lo he compartido otras veces con otros compañeros, quizás por mi formación como arqueólogo, a veces quisiera ver el aspecto de la historia o la historia a través de la visión de nuestros indios, que son para mí los protagonistas de gran parte de la historia temprana de Puerto Rico, ¿verdad? Y que muchas veces tratamos de ver la historia económica o política, pero desde el punto de vista de los funcionarios españoles, de la visión del rey o de Ponce de León o de los demás conquistadores, y podemos tratar de hacer un esfuerzo de verla desde otra perspectiva, desde una perspectiva más, diría yo, más puertorriqueña, más desde la visión nuestra, ¿verdad? Y cuando yo encontré este caso, y he encontrado casos también de otros personajes de la historia interesantísimos que creo que hay que trabajarlos también desde esa perspectiva, pero en este caso me cogió muchos años esa investigación porque no había mucho documento. Ahora me ha abierto a mí mucha más información. Por ejemplo, cuando yo llegué, como dice Josué, a visitar con mi hija Laura y mi yerno César, fuimos a Burgos, porque yo quería ver dónde era que había sido ese encuentro, y encontramos el edificio, era la casa, lo tengo por aquí, de donde se encontraron el Palacio de los Condestables, que le dice la Casa del Cordón ahora, y encontré que esa era el palacio que utilizaban los reyes de España cuando pasaban por Burgos, porque Burgos era una capital itinerante. A veces se nos olvida, ¿verdad?, que los reinos de Castilla no tenían una capital como tal, ¿verdad? No era Madrid y de esas cosas, sino que era capital itinerante. Y Burgos era muy importante porque ahí, en Burgos, de hecho, en Burgos fue que los reyes católicos recibieron a Cristóbal Colón en su segundo viaje. O sea que en el primer viaje Colón llegó, lo recibieron en Barcelona, y en el segundo viaje, cuando regresó, lo recibieron en Burgos.
O sea, que Burgos era una ciudad importante, ¿verdad? Desde el punto de vista de los reinos de Castilla y llegar allá este indio, había que trazar la ruta. Como estaba diciendo Josué, yo quería saber, bueno, fue en febrero. Pues mire, los españoles son muy cuidadosos en llevando los récords de estas cosas. Encontré unos documentos que hablaba de casi de día a día. Es más, cuando el indio Juan Garcés estaba en Burgos, había estado cayendo nieve muchísimo ese año en Burgos. Y yo me imagino, ¿verdad? El indio saliendo de la hacienda del Todo dirá, ¿qué es esto de esta nieve, verdad? Como no me habían hablado de España, me habían hablado ¿verdad? De cómo era la gente acá, pero no me habían hablado de la nieve posiblemente, ¿verdad? Algo nuevo para él o para cualquier, incluso para cualquier puertorriqueño actualidad también. O sea que yo quería personalizar esa historia, pero claro que basándome en documentos, no así, ¿verdad? A lo loco. Entonces traté de hacer todo un recuento y encontré muchísima información. Por ejemplo, ese día que están esas cédulas de rey, que son 2, también había, encontré en los documentos, más de 20 cédulas que ese día trataban sobre Puerto Rico, sobre la isla de San Juan Bautista. Y me parece que parece ser que en la corte, ¿verdad? Decidían, pues bueno, el día tal, en ese día fue un 15 de febrero, un miércoles 15 de febrero de 1528, vamos a tratar todos los asuntos que hay sobre esta isla. Y decidieron unos temas y unas alegaciones que había, unos hacendados, y felicitaron a no sé quién. O sea, habían una serie de cosas que sacaron ese día para discutir eso y también para recibir al indio también. Y vuelvo y digo, no dice, lamentablemente, no detalla ese documento, los temas que se discutieron, pero al no decirlo, aparentemente era algo bastante privado, secreto, que no se podía publicar. Quizás si se escribía la vida del indio cuando regresara, podía correr el riesgo. Después nos enteramos que esa visita fue casi clandestina. El administrador de la hacienda, Blas de Villasante, no lo supo hasta después, que ese indio andaba por España, ¿verdad? Hablando de los abusos que estaban ocurriendo en la hacienda, del maltrato que tenía Blas de Villasante contra los indios. Y sabemos, ¿verdad?, que todo la desconfianza que había en las autoridades españolas, porque muchos de los funcionarios acá a la distancia hacían lo que les daba la gana. Y eso lo saben, ¿verdad? No vamos a hablar de épocas modernas, ¿verdad? También, que pasa eso también. O sea que allá en la metrópoli o en el caso de España, tomaban unas decisiones y acá pues los funcionarios hacían otras. Y la misma hacienda del Toa, el rey había llegado información de que le estaban robando parte de los que le correspondía a él, tú sabes. Y el querer saber lo que estaba pasando de una persona que vivía allí, claro, no era un indio cualquiera, pues lo más probable, pues yo encontré el nombre de Juan Garcés como diminutivo, Juanito Garcés, más joven, estaba adscrito al servicio del obispo Alonso Manso. Posiblemente ese indio, pues obviamente sabía castellano, no tengo la menor duda, y era cristiano, obviamente, porque muchos de los indios pues los cristianizaban, quizás tenían algunas tradiciones todavía que guardaban, pero en ese sentido, pues podía hablar español, podía hablar castellano con el rey. Y una cosa interesante, mi preocupación grande, una de mis preocupaciones grandes era cómo se podía comunicar el indio con el rey Carlos I. Cuando me entero, buscando la información también, porque tuve que leer bien detallado sobre el rey, ¿verdad? Que era más o menos de la misma edad del indio, 20 y pico de años en aquel momento. Pues el rey casi no sabía castellano. Y porque está criado en Flandes, y para los otros castellanos no lo aceptaban, había mucha fricción con los nobles de Castilla y de Burgos, porque no lo aceptaban como castellano, porque no hablaba castellano, no tenía las costumbres de Castilla, pero lo habían criado allá en Flandes y conocía otros idiomas, estaba aprendiendo el castellano, no se sentía identificado con esas tierras. O sea que en ese sentido, pues el buscar esa información, individualizar la historia, que es algo, ¿verdad?, un poco riesgoso, porque la historia es la historia de todos, pero uno puede ver algunos conflictos, algunos momentos de la historia, especialmente de esa historia de Puerto Rico que desconocemos tanto, desde otra perspectiva, ¿verdad? Y por eso quizás yo me inspiré en este personaje y estuve muchos años trabajando y volví a otros lugares y busqué más información, y cada vez que aparecía algo que Josué me encontraba, Miguel, te encontré
encontré al indio que regresó a Puerto Rico. Tú no tienes idea, le digo yo al doctor Camaño, a Josué, cuando él me dijo esa información, yo dormí tranquilo esta noche, porque yo siempre me había quedado pensando, caramba, el indio fue para allá, lo atendieron, está en la cédula, pero ¿y si no regresó? ¿Y si murió en el camino o lo asaltaron? Porque en esos caminos asaltaban la gente, ¿verdad? O algún espía que mandó el dueño de la hacienda real allá, lo mataron en el camino, no permitieron. Cuando tú lo encontraste de nuevo en una lista de indios acá de la hacienda del Toa, creo que fue a finales de 1528 o 1529, yo dije, ay, Dios mío, qué bueno que regresó. El indio, Juan Garcés, regresó a su casa y después nos enteramos por ese documento que su esposa se llamaba, de nombre, ¿verdad? No sabemos el nombre indígena, pero que era indígena también, Catalina, y que tenía 2 hijos. Entonces, que para mí fue un logro, y mira, pues es una persona que tiene su mujer, el haber abandonado la hacienda para ir a ese viaje a España por meses, casi escondido, a riesgo que pasara algo a la familia, ¿verdad? Que no volverlos a ver. Pues en un sentido, yo digo, de valentía también, de una persona que es valiente, que fue a defenderle y a protestar por lo que estaba pasando en la hacienda, y logró ciertas cosas. Logró para él su libertad, el rey lo dice en una de los cédulas, y de ahora en adelante el indio Juan Garcés y su mujer y su familia son libres para vivir donde quieran, como cualquier otro castellano, porque puede hacerlo, porque ¿verdad? Sabe español. Lo único, como le decían siempre a los indios, que no se junte con Caribe y con gente mala, ¿verdad? Porque esa era la única preocupación, de que no se juntara con Caribe, porque los caribes eran el símbolo de lo peor que podía pasar, y eso, ¿verdad? De anticristiano, etcétera. Pero nada, yo creo que, ¿verdad? Y para yo hablo con mucha gente y me dicen que por qué no se hace mucha historia, ese tipo de historia. Yo creo que también hay mucha gente ha trabajado los temas así de historia, ¿verdad? Con historia, biografías históricas, y darle un contexto, como tú dices, no simplemente de la vida personal, porque no tenemos mucha información de estos casos, pero ponerlos en un contexto y verlos desde otra perspectiva. A mí yo creo que he aprendido mucho de la vida de la hacienda, de lo que pasó después, de los chismes que había con la cacica María, la sobrina del cacique de Caguas, que Blas de Villasante vivía con ella, estaba mancebado con ella y no se había casado. Y después entonces Diego Muriel es el que aparece, el nuevo dueño o administrador de la hacienda, es el que está viviendo sin casarse tampoco con la India, pero lo obligan a casarse las autoridades, y después tiene 2 hijos con la India. Yo me entero también en un documento que Diego Muriel había tenido un hijo o una hija con otra india en el área oeste, y el rey le concede a él que se haga cargo de ese hijo, que lo tenía otro español por alguna razón se había ido con la India, y el rey dice una cosa lo más así, dice que no hay mejor persona que criar a un hijo que sus propios padres. Una frase lo más extraña, ¿verdad? Y en un sentido humaniza un poco, ¿verdad? La figura del rey también, ¿verdad? Así que yo creo que es una nueva forma de hacer historia. A mí me ha encantado esta experiencia. Si me permiten, Miguel, para los que nos están escuchando, la obra de Miguel, cuando Miguel estaba trabajando originalmente la ida de indígenas a España, ¿verdad? La presencia de indígenas, muchos indígenas. Todavía no conocía el caso del puertorriqueño Juan Garcés, de nuestro indígena. Cuando se topa con esas 2 cédulas, son 2 cédulas que se emiten, 2 cédulas son 2 mandamientos reales, 2 órdenes reales. 2 órdenes que se emiten en febrero de 1528 para este indígena, que tiene que presentarse ante la Casa de la Contratación en Sevilla, donde va a obtener un pasaje para regresar a Puerto Rico. Son 2 documentos que dicen a Juan Garcés, este indígena, que le procuren el pasaje, porque él no tiene dinero, no sabemos ni cómo llegó allí, no tiene dinero, que busquen el dinero y lo encomienden a una persona de bien para que lo acompañe en la travesía de España a Puerto Rico. Y la otra cédula, que es bien significativa, indica que una vez esté en Puerto Rico, le tienen que dar su libertad y vivir donde él quiera con su esposa y sus 2 hijos, siempre y cuando no se junte con Caribe. Son 2 documentos para él regresar a Puerto Rico, ¿verdad? Claro, como Miguel indica, a partir de ahí, pues comienza a reconstruir, bueno, este indígena
dónde estaba en Puerto Rico, qué hacía en España, cómo llegó, qué hablaría con el rey, etc. Pero igual, una vez llega a Puerto Rico, el Miguel no tenía constancia si había llegado o no, y si llegó a Puerto Rico, qué finalmente había hecho el indígena. Significativo es lo siguiente: el indígena en una de las dos órdenes, que son el corazón de la obra, indica que el indígena tiene que ser libre para vivir donde quiera con su esposa y sus 2 hijos. Pero lo encontramos luego en el transcurso de 1529, al año siguiente, viviendo nuevamente en la Real Hacienda del Toa, nuevamente bajo un cacicazgo que está incluido entre los indígenas encomendados en esa hacienda. Entonces, lo significativo es, bueno, ¿y qué pasó con el orden real? El indígena quiso voluntariamente quedarse viviendo en la hacienda del Toa, o aquí en Puerto Rico se hicieron de la vista larga de esa orden real y lo volvieron a meter en la hacienda del Toa y no le reconocerían quizás la libertad, ¿verdad? Son preguntas que están en el tintero. Yo estoy segurísimo que va a seguir apareciendo documentación porque no hemos sabido todo lo que hay disponible sobre la hacienda del Toa. Miguel hablaba, por ejemplo, que esto deja entrever las pugnas y la malversación y la corrupción que había en la administración de esta hacienda real, que no tenía dueños, tenía administradores, ¿verdad? En nombre del rey, pues era del rey la hacienda. Y quiero recordarles a ustedes que desde 1524 hasta 1528, el año en que el indígena va a España, se armó en Puerto Rico un juicio contra los oficiales reales, es decir, 4 años de proceso judicial contra el contador, el tesorero, el factor y el veedor por malversación de los fondos públicos en Puerto Rico, los fondos reales, incluyendo los fondos de la Real Hacienda del Toa, ¿verdad? Así que este asunto del indígena en España, más allá de quizás buscar su libertad, que la consiguió, por lo menos la documentación que tenemos, creo, y yo estoy convencido y estoy de acuerdo con Miguel, en que está bien relacionado con esa mala administración, con la corrupción que se estaba dando en el interior de la relación del Toa. Y por supuesto, estos 2 grandes personajes, Blas de Villasante, que era el administrador en ese momento, que era un corrupto, pero desde 3 pares, y el otro, Diego Muriel, que también era otro corrupto, pero que quería el control de la Real Hacienda. Y al final pues termina imponiéndose los intereses de Diego Muriel sobre los de Blas de Villasante, ¿verdad? Porque se quedó con la Hacienda finalmente. Nos enteramos que el indígena está otra vez en la hacienda del Toa de regreso, porque lo encontramos en un inventario de bienes que se levanta de la hacienda justamente cuando le quitan la hacienda a Blas de Villasante y se la pasan a Diego Muriel. Y ahí otra vez aparece el indígena con su esposa y sus hijos, ¿verdad? Que es significativo. Claro, hay que seguir explorando la documentación porque estamos pescando en un pajar, es una aguja en un pajar, buscar un nombre concreto. Y la documentación es vastísima, ¿verdad? Si es o no el indígena que trabajaba para el obispo Manso, es decir, Juanico Garcés, no se sabe, pero es bien plausible, ¿verdad? Por dadas las fechas en las que transcurre la historia, yo creería que sí, ¿verdad? ¿Quién es ese Juan Garcés que dio su nombre a la hora de bautizar al indígena? Eso es otra pregunta. Los indígenas por lo usual asumían el nombre de aquella persona que está en el momento de su bautismo, ¿verdad? ¿Quién es ese otro Juan Garcés? Miguel encontró, y lo puedes anotar, Miguel, que había un fraile, creo, ¿verdad? Un fraile, sí. Un fraile llamado Juan Garcés. Sí, que vino a Puerto Rico de Santo Domingo, un fraile dominico, que antes de ser fraile había sido conquistador y había convivido con una india y la mató por celo. Y entonces ese conquistador, Juan Garcés, se fue a los montes en Santo Domingo y cuando llegaron los dominicos a la isla, apareció y se hizo dominico y se arrepintió de sus pecados y todas esas cosas con tal de que lo perdonaran, porque nunca lo juzgaron por esa muerte, ¿verdad? Y entonces vino a Puerto Rico como un fraile y esos frailes estuvieron bautizando en la Hacienda Real del Toa posiblemente otros indios. Y no dudo, ¿verdad?, que haya sido Juan Garcés, el que del nombre español ¿verdad?, que le pusieron. Y hice también una referencia también a los nombres de los indios, que muchas veces los encontramos con el nombre original de ellos, o lo que entendemos nosotros que era su nombre original, más otro nombre español, ¿verdad? Le dicen, qué sé yo, Juanito tal cosa, o le ponen un nombre español y un apellido, que entendemos yo que un apellido, pues como Guabuca, Juanico, como Ocubagua o cosas así. Isabel Guabuca. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, a los caciques, no solamente le dan el nombre español o un nombre indígena, sino también le dan un título también, doña y don.
utilizando yo diría, ¿verdad? Los criterios que se usaban en España en aquel momento para una autoridad. A veces se nos olvida que los indígenas en Puerto Rico, en América, en otros lugares, tenían una estructura social. Y los españoles utilizaron esa estructura social para controlarlos también. O sea, no era lo mismo tratar con el cacique Aguaybaná o don Francisco Guaybanex, como yo he encontrado en algunos sitios que lo llamaban, que un indio raso, ¿verdad?, de la hacienda del Toa. Y ellos tendían a respetar, vamos a respetar entre comillas, diría yo. La jerarquía. Esa jerarquía. Y lo usaron en América Latina para sus propios intereses. Se aliaban con algunas personas, ¿verdad?, prominentes de otras culturas o de otras tribus o de otras etnias para atacar a los demás que estaban en el momento. Eso lo usaron en México, en la conquista de México. Y cuando, por ejemplo, yo señalo, cuando fueron un hijo de Moctezuma, que fue a España, allí lo recibieron como un gran héroe, y él fue con más de 100 guerreros y vestidos con sus vestimentas tradicionales, y fue una sensación grande. O sea, tenemos que ver en esa, o sea, tratar de ver esa historia. A veces la vemos la historia de los buenos y los malos y ya, pero es mucho más la historia es mucho más complicada que eso, ¿verdad? Sí, entonces, y a mí me ha permitido, por ejemplo, buscando la información de Sevilla, porque él llegó a Sevilla, obviamente, que era el lugar donde llegaban los barcos de América. Y en esos momentos en Sevilla yo encontré unos documentos algo que la gente dice, pero no puede ser, pero está ahí los documentos de un viajero italiano que en el año de 1527, un año antes ¿verdad?, que estuvo Juan Garcés allí, documenta un juego de pelota indígena en Sevilla. Él decía que en una plaza que había en Sevilla, los indios de las nuevas tierras se reunían después que terminan de trabajar y jugaban el juego de pelota que ellos jugaban acá en sus islas, que le daban de golpes a la pelota, no le daban con la mano abierta, usaban como una bola de resina, de goma, y hacían el juego del batey, que lo describe exactamente como describe Bartolomé Las Casas o Oviedo, el historiador, los juegos de pelota de los indios. Entonces, esa es la primera documentación de un juego de pelota indígena antillano en Sevilla. Y yo creo que nos abre una posibilidad, como ahorita tú señalaste, también en Sevilla en esa época vivían miles de indios, no solamente del Caribe, de toda América, que se llevaron allá para venderlos como esclavos. Eso fue una de las estrategias que hizo Colón, ¿verdad? A veces la gente que idealiza un poco, ¿verdad?, la gesta de Colón. Colón, al ver que no había muchos tesoros en las Antillas, en las grandes Antillas, lo que hizo fue llevarse más de 2.000 o 3.000 indios para allá en diferentes viajes y los vendió como esclavos. Y después entonces allá, cuando la reina se entera, la reina lo regaña en un sentido, dice, ¿quién es usted para disponer de mis súbditos? Esos son súbditos míos, no son suyos. Y Colón los vendió, entonces le dieron la libertad a los indios, pero los indios después no sabían de dónde venían, muchos, muy pocos regresaron, se quedaron en España y se casaron. Hay documentos de indios viviendo en Madrid o viviendo en Extremadura, en diferentes ciudades. Se casaban con personas, con otros indios, mayormente eran varones, los indios que se llevaban para allá, jóvenes, pero lo describen, ¿verdad?, casándose y viviendo, quedándose allí a vivir todo el tiempo. Que yo de broma le dije a un historiador español, yo estoy seguro que si en Andalucía hacemos la prueba de DNA mitocondrial, va a salir quizás alguna gente de su lugar con evidencias étnicas de indígenas de América. Y llegaron no solamente del Caribe, la documentación de indios de México, del Perú, y que se quedaron viviendo allá. Hay un barrio en Sevilla, cerca de Triana, que lo menciona en uno de los documentos que yo encontré, que le decían un barrio de indios. Obviamente era donde vivían los indios, porque cuando hablamos de los indios esclavos, en esa época no era la esclavitud agrícola que nosotros, ¿verdad?, tenemos acá. Eran indios al servicio doméstico, eran esclavos domésticos y trabajaban en las casas de la gente de Sevilla, comerciantes, gente de la nobleza, y después se iban para sus casas a vivir el resto del día, ¿verdad? Tenían unas casas, unos barrios donde vivían.
y ese es uno de mis proyectos que yo tengo la próxima vez que vaya, tratar de localizar si queda algo, ¿verdad? Alguna información de esos barrios de indios que quedaban en Sevilla, y yo creo que también había otro en otras partes de Andalucía, donde había mucha acumulación de indios americanos. O sea que me ha abierto ¿verdad? La posibilidad de nuevos estudios que se hagan, no solamente de los indios nuestros, sino los indios, como digo yo, indios taínos, ¿verdad? Aunque el nombre taíno no existía en ese momento, ¿verdad? Decían indios de las nuevas tierras, o ¿verdad? Otros nombres, pero en el área de Andalucía, y que se puede seguir estudiando eso por mí o por otros jóvenes historiadores que quieran seguir esos temas también. Yo quisiera añadir algo final, algo de metodología en la obra del compañero Miguel. La obra, Miguel tardó bastante en hacer esta obra, una obra pequeña, y se preguntarán, bueno, ¿y por qué tanto tiempo investigando para una obra relativamente pequeña? Tiene que ver con la vastedad de la documentación y la paleografía. Miguel tuvo que enfrentarse a los problemas habituales de cualquier persona que trabaja el siglo XVI, siglo XVII en Puerto Rico. La documentación que no es de fácil lectura, ¿verdad? Porque leer esos documentos es leer letra china, que decirlo así. Hay que ser versado en paleografía. Y dos, que la documentación no te dice, los catálogos documentales en Sevilla o en otras partes, no te dice de qué trata el legado. Tú tienes que meterte al cuerpo cientos y cientos de documentos para buscar o pescar una sola referencia. Y en parte, pues esto hizo que Miguel, ¿verdad?, buscase por aquí, por allá, tuvo ayuda de varios colegas que trabajamos la época, que veíamos, sabíamos que Miguel trabajaba esto, y cada vez que encontrábamos algo, pues se lo decíamos, ¿verdad? Pero quiero anotar eso, que Miguel se enfrentó, como es habitual, porque Miguel trabaja esta época, a la complejidad del estado de la documentación y el acceso a la información dada la escritura de los documentos, ¿verdad? Y eso pues alienta un poco, lo digo para alentar a las personas a que se interesen por estos temas, a paleografía. Hay que saber esos documentos. Si no tenemos más investigación sobre esas épocas, no es porque no haya documentos, tenemos miles de documentos de esas épocas, regados en Sevilla, en Simancas, en Histórico Nacional de Madrid, en otras partes, en México hay mucha documentación de Puerto Rico del siglo XVI y XVII. El problema es el acceso a la información dada la letra en la que se encuentran escritos esos documentos. Y pues, tengo aquí que reconocer que Miguel logró sortear, como siempre ha hecho en todas sus investigaciones, el problema de la vastedad de la documentación y la misma lectura de los documentos, ¿verdad? Y eso pues hace de la obra, ¿verdad?, una obra bastante significativa por el soporte documental que tiene. Cuando ustedes vean la obra, si todavía no la han visto, vayan a la bibliografía y van a ver toda la cantidad de fuentes primarias, no solamente los dos documentos que estamos citando, sino todos. Las otras fuentes como los libros, la Real Hacienda de Tanodi, volumen 1, volumen 2, los textos de don Ricardo de Alegría, los 5 tomos que él publicó sobre documentación de Puerto Rico siglo XVI, el pleito de los indígenas editado por don Ricardo de 1527, creo que es, 28 ese texto, 29, los libros de documentos para la historia de Puerto Rico de Aurelio Tigo, o sea, toda esa documentación que está publicada, ¿verdad? Miguel la volvió a revisitar, porque interesantemente, no es que no se conociesen muchos de estos documentos, se conocían, pero nadie había reparado en la importancia de estos documentos para poder historiar la vida de un indígena en la hacienda de Toa. Exactamente. ¿Verdad? Y yo creo que eso es algo bien significativo. Siempre los tuvieron frente a nuestros ojos, pero no le dimos la importancia que meritaban los documentos para este tipo de trabajo. Y hace falta, por supuesto, más investigación. Miguel ha abierto una nueva vía de investigación, que es historiar estas vidas indígenas, en la medida en que se pueda, evidentemente. Pero tenemos un primer, ¿verdad?, acercamiento a esas posibilidades, ¿verdad? Porque no, el libro de Miguel no cierra ni agota el trabajo sobre este indígena, al contrario, abrió nuevas vías de investigación y relacionar esta historia de este indígena con otros procesos, como ya dijimos, históricos, económicos, políticos, sociales. La hacienda del Toa como un espacio de experimentación y de trabajo, de pugnas entre los encomenderos, las pugnas entre los mismos colonizadores, iglesia incluida, ¿verdad? Eso es importante. Las pugnas entre los administradores de la isla. En 1528, todavía Puerto Rico no tiene un gobernador per se, tiene un teniente de gobernador que es nombrado por don Diego, ya está muerto don Diego, por don Luis Colón, que es nada más y nada menos que Pedro Moreno, ¿verdad? Nombrado desde 1525. Es decir, es un mundo bien particular en el que se sienta este indígena que todavía hay que explorar más. Hay que comenzar a atar todas estas historias dispersas y hacerlas converger en la figura de Juan Garcés y de otros posibles indígenas. Miren, tenemos listas y listas y listas de indígenas que habitaban Puerto Rico en haciendas o en encomiendas.
es hora de comenzar a utilizar esa información y comenzar a historiar estas vidas en la medida de lo posible, ¿verdad? Interesante Josué, que en algunos de ellos tú puedes trazarlos por diferentes años. Por ejemplo, los documentos de la Real Hacienda que te hablan desde 1512 o 13 hasta 1520 y pico. Algunos nombres se repiten. Entonces tú ves si fulano está casado con la india fulana, o si no está, o tuvo hijos, o lo llevaron a otra hacienda. O sea, se puede seguir la pista a algo biográfico de muchas personas. Correcto. Hay que hacer el trabajo. Sí. Hay que hacerlo. Es un trabajo puntilloso, minucioso, pero antes que se termine, quiero agradecerle obviamente a personas que me han colaborado. Esto yo me siento que es un trabajo colaborativo. Obviamente a Josué, a Luis Burset también, que no sé si nos está oyendo, pero que también me dio información y consiguió información en Santo Domingo. En la audiencia allá de Santo Domingo había información sobre Juan Garcés, lo mencionan también allá, y hablar de Villasante y a Diego Muriel, que hay que buscar también documentos allá también, que se refieren a Puerto Rico también. Pero también, por ejemplo, a Norma Alisa Jacobs, mi amiga, escritora y editora, que nos ayudó a mí a concebir el libro. Miriam Mercado, que creo que la vi, que entró ahorita al Zoom, que también es gestora cultural, amiga, que me dio entusiasmo para completar este libro. Y importante, a la artista Sandra González, que fue la que creó esta portada tan bonita, basada en un óleo que ella hizo, inspirándose en la figura. Aquí está el rey y aquí está Juan Garcés, ¿verdad? ¿Cómo pudo haber lucido un indio en la corte real de Carlos I con vestimenta europea, obviamente, de la época y para una época fría? Así que tenemos, ¿verdad? Este documento también. El amigo Alvin Alvarado, que tiene su nombre en Facebook, nombre indígena, Amanax Ri, que fue el que inspiró, permitió que se usara su cara, su rostro para representar este indio, que a mí me parece que fue, hay que verlo como una figura importante, un héroe, ¿verdad? En ese sentido, y valiente, un joven valiente, porque fuera como fuera que fue allá, lograra lo que fuera, ir a España en aquel momento, en una situación, era arriesgada, era una cosa novedosa, una cosa que no sabía que iba a volver a regresar vivo o no, que iba a pasar allá, y lo fue y volvió y estuvo dispuesto a hacer ese viaje también. Así que tenía una gran valentía que hay que reconocerse. Nada, y a todos los que están pendientes, que se nos está acabando el tiempo ya, pero el libro lo pueden conseguir, está en Plaza Las Américas, lo pueden conseguir en librería Norberto, en la librería Mágica en Río Piedra, que allí fue que lamentablemente no pude ver a Josué para regalarle su copia y lo tuve que ir a comprar él allí en la librería Mágica en Río Piedra, la librería Laberinto en San Juan y en libro787.com, que mucha gente de Estados Unidos, amigos y amigas, lo han adquirido allí porque se los envían también. Y ahora recientemente, esta hora de esta semana en adelante, en la casita Books and Gifts, que es del amigo Paco Párez, en el Aguadilla Mall. O sea que hay también un sitio que te está distribuyendo el libro allá en el oeste de Puerto Rico, en el Aguadilla Mall, en la tienda de Paco Párez, que lo tienen allá también. Así que nada, agradecido a todo el mundo que estuvo presente. No sé si hay preguntas, pero ya Hilda nos dirá si hay alguna pregunta para poder contestarla. Muchísimas gracias, Miguel, y también al doctor Camaño Dones por esta presentación. Y tenemos saludos y comentarios. Primero vamos con los saludos de parte de Sandra Enríquez y también de Alex Augusto Claudio. Le envía saludos a ambos. Así que cumplimos con los saludos oficialmente. Gladys Nieves comenta para la editorial de EDP, es un honor. Sí. Y Astacio Santiago comenta una sugerencia sobre ese estudio en los barrios indios en Sevilla, si puede incluir análisis de DNA aparte de la población. Bueno, yo creo que esa es una posibilidad de estudios adicionales. Pues como señalo yo, si hay barrios indígenas, tiene que haber, había barrios indígenas, habían 3, 4,000, 5,000 indios allá. Tiene que estar esa huella en el DNA de la población actual de Sevilla todavía, como nosotros. Así que creo que es un área nueva de exploración. Y de hecho a Gladys, que le agradezco mucho, a ADP University, que fue los que imprimieron el libro
que quedó tan bueno, excelente. Claro que sí. También reciban saludos de parte de Manuel Minero, que está con nosotros desde Facebook. Tremendo minero, sí, Igual. tremendo investigador. Sí, sí. Bien. Como en Facebook siempre tenemos un poquito de retraso en lo que aparecen otras preguntas en Facebook, quiero aprovechar para anunciar nuestra próxima charla el jueves 17. Tendremos a Tere Marichal, que estará en la charla, estará dedicada a la travesía de Martina, la cucarachita. Así que personas que estén interesadas en esa charla, recuerden que deben de enviarnos un correo electrónico para tener el enlace de Zoom o seguirnos por Facebook, que pueden verlo a través de Facebook Live. Pregunta Mario Daubón, ¿quedan vestigios de la Real Hacienda del Toa? La última página del libro dice precisamente que eso debe ser el motivo de investigación, porque no quedan hasta donde se sabe. Es más, todavía no se sabe con seguridad dónde era la hacienda del Toa. Hay algunas evidencias que se han encontrado en ese valle que sugieren que es por el área de Toa Alta, más que Toa Baja, Toa Alta, más al norte del cruce de la Virgencita, por el cerca de donde llaman el Puente de los Reyes Católicos, que te da la toponimia te da la idea de que estamos hablando del siglo XVI, ¿verdad? Por los Reyes Católicos. Así que tiene que ser por esa área. Yo tengo la impresión de que está bajo sedimento de río, como pasó con Paso del Indio, allá en el Cibuco. En algún momento se va a encontrar, pero que está cubierto, ¿verdad?, por sedimentos de las crecidas del río Toa. Así que en algún momento se podrá encontrar los restos de esa hacienda. Ojalá que sea, ¿verdad?, que yo esté todavía vivo y lo pueda conocer esos restos. Debe haber sido un sitio grande, porque la historia habla de que eran miles de indios los que vivían allí, vivían, comían, sembraban, tenían edificaciones, había sitios donde hacían el casabe, había casas, había una capilla. O sea, la descripción de la hacienda que dice Josué, el documento, menciona una serie de estructuras que tienen que haber estado en algún lugar. Más la casa de los españoles, los mayordomos, etcétera. Sí, etcétera. todo. Es bastante grande. Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Si alguna persona de los que nos acompañan en Zoom quiere hacer algún tipo de comentario, puede levantar la mano para que pueda prender su micrófono. Vilma Pérez, saludos. Muchísimas gracias por la presentación, ha sido excelente. Qué bueno. Aunque Miguel mostró la portada del libro, en el anuncio que nosotros realizamos es la portada del libro para que lo puedan ver más claramente los que estén interesados en comprar el mismo. Así que, bueno, por ahora no tenemos acá. La contraportada. La contraportada, con mi retrato ahí también, una nota biográfica. Y nada, esto es un homenaje que yo hago a la herencia indígena, ¿verdad? Y le agradezco mucho a todo el mundo que trabajó en porque esto fue un trabajo de grupo. Miriam, Lisa, Josué, Edgardo Machuca, que nos ayudó al final para poder publicar el libro e imprimirlo, ¿verdad? Juan Torres, Alvin Alvarado. La verdad que fue un trabajo de grupo y yo le agradezco a todos, porque así son los trabajos buenos, que cuando se termina y uno se siente satisfecho, que es un trabajo de equipo, de verdad. Miguel, a mí me gustaría, antes de despedirnos, y gracias a las compañeros y compañeras de la Fundación, que hables un poco de tu próxima investigación, la historia de los restos, de lo que viene por ahí. Yo he estado trabajando también, después que terminé ya el libro, ¿verdad? Y te puedo dejar descansar un tiempo, tratando de reconstruir, ¿verdad? Biografías a través de las osamentas que los arqueólogos excavamos en los sitios arqueológicos. Es darle rostro, darle vida a todas esas osamentas que tenemos tanta información de ellos. La edad, las enfermedades que padecían, la forma están enterradas, la época, a qué se dedicaban, si eran hombres o mujeres mayores, adultos. O sea, tenemos una serie de información y quisiera darle como una especie de rostro, ¿verdad? De vida a todas estas seres humanos que vivieron, que son nuestros ancestros. No son simplemente unos esqueletos de indios que encontramos en un yacimiento. Son personas, seres humanos, que nosotros tenemos DNA que viene de ellos, ¿verdad? Y digo nosotros porque yo también lo tengo, ¿no?
y todos los puertorriqueños los tenemos. Y es una forma de, yo entiendo, ¿verdad? Que de que la gente puede entender mejor la vida de la época indígena al conocerlo a través de los hallazgos arqueológicos y de sus osamentas, sus enfermedades, a qué se dedicaban, si tenían fracturas o no tenían. Y yo creo que ese es un trabajo que quiero hacer. Le estoy llamando así tentativamente biografías ancestrales, ¿verdad? Para darle un título así más fuerte. Pero ya tengo como 10 casos de personas que puedo reconstruir bastante, ¿verdad? ¿Quiénes eran esas personas? No sabemos toda la historia, ni sabemos los nombres, pero sabemos mucho de ellos a través de lo que hemos excavado, de los hallazgos arqueológicos. Así que es otra forma, ¿verdad?, de reconstruir vidas humanas, pero ya desde la perspectiva arqueológica más que histórica también. Perfecto. Miriam Mercado, un honor haber colaborado con este proyecto. Gracias por habernos acompañado por Zoom también. Edgar Torres, excelente presentación, muy educativa. Muchísimas gracias. Preguntan, ¿cómo se descubre este personaje de Juanito Garcés que tampoco se menciona en los libros de historia? No, porque fue de casualidad buscando unos documentos de la esclavitud de los indios en Europa, en España. Encuentro esas 2 cédulas en una publicación de un historiador español de nombre Esteban Mirá Caballos, que es un historiador extremeño. Y él fue el que, él no se le pasó ese documento, lo encontró y le estuvo curioso de que un indio de la Hacienda Real del Toa estuviera visitando al rey en el año de 1528. Y entonces yo estaba leyendo ese libro, cuando vi ese documento, esa mención, lo busco el libro, busco el documento, entonces que me doy cuenta que se les pasó a todos los historiadores en Puerto Rico ese detalle, porque el documento se había ya publicado aquí varias veces. Así que yo creo que esa fue la forma, ¿verdad? Y creo que es una idea, como dice Josué, de buscar de nuevo todos esos documentos de la Real Hacienda, todos esos cédulas que hay, algunas se han publicado, otras no. El mismo libro de don Ricardo Alegría, que es un libro monumental de documentos, no están todas. Yo me encontré que hay algunas de las que se habían publicado antes de otros libros que habían hecho recopilación de documentos que las mencionan y otras no. Parece que fueron selectivos o que quizás no se pudieron transcribir todas, o quizás, no sé, Josué, tú puedes decir algo más. Sí, yo quisiera no todos los documentos están en el mismo sitio, ¿verdad? No. Hay algo aquí historiográfico que hay que conocer, ¿verdad? Cada generación de historiadores y historiadoras tiene sus propios intereses, ¿verdad? Y no los podemos juzgar por los intereses de época. Por ejemplo, Monseñor Murga Sanz publicó los 3 tomos de cédulas de Puerto Rico de 1505 a 1528, que queda dentro del periodo de Miguel Rodríguez. Pero no vamos a encontrar esas 2 cédulas en esos volúmenes, en el tercer volumen. No vamos a encontrar. ¿Por qué no vamos a encontrar? Porque en la obra de don Murga Sanz se le daba preferencia a los asuntos políticos, económicos y de los conquistadores. Desde su visión del mundo, el indígena no aparece en la obra historiográfica de Monseñor Murga Sanz. En la década de los 40, 50, el interés mayor estaba en la economía, en la política, en la minería del oro, en la encomienda, pero no el individuo, sino las estructuras económicas y políticas, lo que era la historia positivista. No es hasta épocas recientes, y Miguel sabe más de esto que yo, en los años 70, años 80, años 90, que ha habido un revisionismo histórico, que las miradas se han vuelto hacia los individuos o sujetos históricos, la mujer, los campesinos y el indígena como sujeto histórico, no un indígena sometido a una estructura económica que sí está sujeto, pero es rescatar al individuo y darle voz propia a ese individuo. Y eso es esta obra. El documento estaba allí en otra obra, de hecho en la obra del español, creo que también conozco su obra, lo pone como cacique, si no me equivoco. Sí, como cacique. No es un cacique, pero es que ese rol también se le puede pasar al español, porque está haciendo una obra sobre la presencia indígena en España, y pues vio esa referencia y la puso en su libro. Suerte que Miguel lo captó rápido y dijo, es que este indio todo a Puerto Rico, esto es otra lectura que hay que hacer del documento, ¿verdad? Y ahí tenemos este otro libro, que dista mucho de lo que plantea Mira Caballo, que es un gran historiador, ¿verdad? Ya por toda muchísima historiografía del indigenismo, sobre todo el Caribe. Pero es eso, el documento no es que se nos pasó. Miren, no van a encontrar a Juan Garcés nunca en un libro de historia de Puerto Rico. No lo van a encontrar porque no es el interés del Estado que Juan Garcés aparezca en un libro de historia de Puerto Rico. No va a aparecer. Ahora Juan Ponce no va a aparecer 200 veces. Y va a aparecer Obispo Manso 200 veces. Porque son las visiones de las estructuras de poder y de los agentes de poder.
Esta obra lo que viene a decir es, mira, hay otras voces, hay otras personas que hay que darle relevancia histórica, aún con lo poco que podamos tener, ¿verdad? Es muy poco documentalmente con lo que Miguel pudo contar, pero eso no quita que podamos aproximarnos a esa vida. Se puede hacer, se hizo, y habrá más documentos que seguirán apareciendo. De hecho, Miguel tenía dos opciones: o seguir investigando a Juan Garcés y nunca publicar el libro, porque siempre aparecían más cosas, o en algún punto decir, con lo que tengo que publicar ya, porque tampoco podía estar toda la vida investigando. Y van a aparecer más cosas. Y según apareció algo sobre este indígena, hay documentos sobre otros indígenas. Es que hay que hilarlo, hay que hilar esa documentación, hay que hacer lecturas refrescantes sobre esa documentación. Hay que revisitar esos mismos documentos que visitó doña Ida Caro Costa, que visitó Mulga Sanz, que visitó el mismo don Ricardo Alegría, que visitó toda esta historia que nos antecedieron. Tenemos otras necesidades historiográficas en la actualidad, ¿verdad? Hay que retomar. A mí me gustó mucho que esta hora recién se esté comentando con la visita del rey a Puerto Rico y con el derrumbe del retrato de Juan Ponce de León. O sea, qué mejor momento para que la obra, que fue coincidencia, Miguel no la publicó en este contexto, pero es bueno, ¿verdad? Jóvenes, los documentos dicen mucho. Depende de las preguntas que le hagamos. Es que hay que hacerle preguntas a los documentos. Si tenemos un documento ante nosotros, como siempre estuvo ahí de Juan Garcés, y nadie se preguntó quién es Juan Garcés, qué hacía Juan Garcés en España, por qué estaba Juan Garcés en España, pues no tendríamos obras como esta. Seguiríamos repitiendo los mismos tópicos de los colonizadores, estructuras económicas, políticas, sociales, ¿verdad? Juan Garcés no aparece en la obra de Puerto Rico 1508 a 1550 de Brau. La revisé, ahí no está Juan Garcés. Y Brau trabaja magistralmente los primeros 50 años de la colonización en Puerto Rico. No aparece Juan Garcés. Y no dudo que quizás no lo haya visto en algún documento, pero no le interesa en ese momento de trabajar a los indios, ¿verdad? Como sujeto histórico. Y no lo puedo juzgar a Brau por eso, pero tenía otros intereses, ¿verdad? En ese momento. Ahora tenemos tenemos una responsabilidad histórica. Es nuestra responsabilidad rescatar esos sujetos históricos, hombres y mujeres. No olvidemos la cantidad de mujeres indígenas que están citadas en los documentos, la cantidad de mujeres. Hay que rescatarlos, intentar reconstruir esas vidas individuales o colectivas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hace falta un trabajo de la comunidad indígena en la hacienda del Toa. Miguel trabajó un indígena, pero hay que trabajarlos como grupo. Tenemos los nombres. Como grupo. Hay unos caciques mencionados en esa hacienda. Unos caciques, Aramaná, y había miles de indios. Y están los hombres, las mujeres, y están sus hijos inclusive mencionados. Pues uno puede hacer un trabajo de grupo, ¿verdad? Sobre los que habitaban en el Toa. También en el Otuao tenemos listas de indígenas en el Otuao. Tenemos listas de indígenas en la Mona, cuando la Mona fue hacienda también y granja real, antes que la vendieran también, la corona. O sea, esos trabajos hay que hacerlos, pero si no nos hacemos las preguntas o si no nos interesan estos sujetos históricos, pues se queda ahí en el anonimato, ¿verdad? Como podríamos decirlo. Tenemos una pregunta de parte de Joel. ¿La Biblioteca de Sevilla ha liberado algún documento al respecto? Josué conoce más de Sevilla que yo. La documentación, bueno, te referirás al Archivo General de Indias en Sevilla, porque está la Biblioteca de Sevilla, que es otra cosa. El Archivo General de Indias en Sevilla, como ustedes saben, resguarda toda la documentación para América desde el inicio de la conquista hasta aproximadamente la primera mitad del siglo XVIII. Esos son los papeles que principalmente pasaban por el Consejo de Indias. Cuando en el siglo XVIII el Consejo de Indias desaparece para crear el Ministerio de Ultramar, ya eso bajo los Borbones, pues entonces se crea el Archivo General de Indias y ahí van a parar los papeles del antiguo Consejo de Indias. ¿Qué pasa? Esos papeles en la actualidad, básicamente el 100% está disponible para la investigación, pero hay dos problemas. Uno, la lectura. Ustedes aquí cualquiera pueden irse a Sevilla y pedir un legajo de Puerto Rico de 1520. Se lo van a dar completo, 1000 folios, se lo van a dar. Ahora, hay que preguntarse, ¿sé leerlo? Pues de nuevo, es la técnica de lectura, está escrito como si fuera árabe, ¿verdad? Con letras enrevesadas. Hay que aprender paleografía para poder saber leer esos documentos. El segundo problema es aparte de la masa documental, ¿verdad? Que son miles y miles y miles de documentos, no están ubicados por Puerto Rico aquí, Cuba aquí, Santo Domingo aquí. No se catalogan de esa manera, se catalogan por instituciones reales, Audiencia de Santo Domingo, Audiencia de Panamá, Real Patronato, Indiferente General. ¿Qué pasa? Que en el caso de Puerto Rico hay que buscar Audiencia de
de Santo Domingo, hay que buscar en patronato, hay que buscar en diferente, en justicia, en escribanía, es decir, en muchas secciones, porque la documentación de Puerto Rico pasa por distintas instancias administrativas. Eso hace que uno esté meses y meses y meses y meses metidos en el archivo, buscando y rebuscando cosas sobre Puerto Rico. Otro problema, y con esto termino el comentario, en Sevilla, un legajo, que es un mamotreto de documentos, puede tener, digamos, 500 folios, y por ambas caras son 1000 páginas, ¿verdad? El archivo nada más te ficha el contenido general, te pone cartas y expedientes de los gobernadores de Puerto Rico, 1520 a 1530. Eso es lo que te pone. No te dice qué cartas están adentro, qué gobernadores y de qué trata cada carta. Hay que sentarse con una paciencia de Job y leerse las 2000 páginas para buscar lo que uno está buscando. Porque si el archivo catalogara papel por papel, jamás terminaría de dar acceso a la documentación. Son unas catalogaciones bien generales, pero son buenas, pero son bien generales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las 2 cédulas de Miguel se encuentran dentro de la sección de indiferentes. Para poder localizarlas, una persona tiene que sentarse y leerlas una a una. Son miles de cédulas. La suerte que tuvo Miguel, que es historiador, ¿verdad? Que ya se conocían, las pone en un libro y Miguel las rastrea hasta la fuente original. Porque si no llega a ser así, pues Miguel tendría que haberse estado meses y meses y meses, quizás años, leyendo una por una esas cédulas, y lo sé porque las he visto, los mamotretos, para poder encontrar a Juan Garcés. Pero Juan Garcés no aparece catalogado en el archivo. Eso uno lo encuentra viendo la documentación, ¿verdad? Por eso es que hay que revisitar los documentos publicados y las obras publicadas, para uno comenzar a tirar del hilo, ¿verdad? De estas 2 cédulas publicadas, se tira del hilo y Miguel logra reconstruir esta historia. Pero de nuevo, ahí están los documentos publicados. Hay bien poco publicado sobre Puerto Rico para el siglo XVI. Fuente primaria, documentos. Hay muy poquito publicado. Por ejemplo, ya mencionó la compañera Isla, que yo me encuentro ahora mismo editando la documentación económica de Puerto Rico de 1554 a 1606. Jóvenes, llevado en esto, en la UPR, más de 10 años editándolo. 10 años, porque no es fácil. Hay que transcribir la documentación, hay que leerla, transcribirla, editarla, y llevamos más de 10 años en la edición de un libro, de 2 fuentes primarias para el siglo XVI, pero para los investigadores, porque es difícil leerlas. Pero de nuevo, hay que tirar de los hilos de esos documentos. Y además, me gusta algo que Miguel hizo: trabajo colaborativo. Trabajo colaborativo, ¿verdad? Eso es algo para mí medular. Miguel tiene una idea, Miguel comienza a trabajarla, y a todo el que se encontraba por el medio, Miguel le contaba lo que estaba haciendo. Sí. Aquí hay que dejar las manías de que el tema es mío, me lo reservo, no lo comparto. Miguel compartía el tema con todo el mundo. Y todo el mundo investigando sus temas, yo investigando los míos. Me encontré a Juan Garcés, ¿de qué me suena esto? Ay, Miguel. Y anotaba la ficha y rápido se la pasaba a Miguel. O le transcribía a Miguel los documentos. Úsalo, Miguel, total, pero lo que voy a hacer yo con ellos. Hay que dejar la cosa esta de los temas privados, ¿verdad? Y la documentación la tengo, pero no la comparto. Miren, si no van a hacer nada con ella, compártanla, ¿verdad? Hay mucha gente trabajando en muchos temas interesantes, claro. Y a veces puede ser un tema distinto con el mismo documento. Hay que compartir, si no, ¿cómo vamos a llegar a estas investigaciones? Y si no es por el trabajo colaborativo en el que Miguel se embarcó, claro, la obra es de Miguel. Esto no es una obra colaborativa en el sentido de muchas manos, pero en el sentido de que Miguel se abrió al colectivo de investigadores e investigadoras de todas las disciplinas, economía, historia, antropología, lo que sea, compartió el tema y cada cual que encontraba algo se lo pasaba a Miguel, porque es como único se puede hacer este trabajo, este tipo de investigación. Uno solo no puede, por la gran cantidad de documentos que hay disponibles. A los que interesen, en Puerto Rico, en el Centro de Investigación Histórica de la UPR, donde me encuentro ahora mismo, tenemos la mayor colección de documentos de los siglos XVI, XVII, XVIII de Puerto Rico, en micropelículas, ¿verdad? Traídos del Archivo General de Sevilla. Están aquí. Y de vez en cuando pasan investigadores a consultarlos. El problema de nuevo es cómo leerlos, ¿verdad? La técnica de la lectura del documento. Pero ahí hay ayuda. Miguel buscó ayuda, ¿verdad? Y Miguel sabe leer paleografía, pero no iba a estar 12 años leyendo paleografía, pues buscó gente que también leyera y lo ayudó. Claro. Y adelantó la investigación. Pero el esfuerzo vale la pena. Miguel tuvo muchos años para hacer esto, ¿verdad? Y vale la pena. Al fin, yo creo, pueden revisar la bibliografía disponible, cuántas obras tenemos en Puerto Rico que le den voz histórica a un sujeto indígena. Búsquenla, 0. Tenemos historias sobre encomiendas, historias sobre guerras, levantamientos indígenas, historias sobre cualquier cosa, pero dándole voz histórica a un indígena, 0.
Yo creo que esta es la primera obra que se toma la molestia en tomar a indígenas como protagonistas de su propia historia. No un indígena filtrado a través de las estructuras de poder, económicas, políticas o clericales de los españoles en Puerto Rico. No. Claro que está sometido a esas estructuras, pero Miguel quiso darle voz propia. Y para mí eso es maravilloso, ¿verdad? Para mí es bien maravilloso, es significativo. Es que hay que hacer más trabajo, hace falta más investigación. Ese era mi comentario para la pregunta que hicieron de los archivos. Muchísimas gracias. Bueno, no tenemos ninguna otra pregunta en Facebook. Edgar Torres, como le comenté, una excelente presentación, muy educativa. Así que deseamos darle las gracias a Miguel por haber hecho esta presentación, al doctor Josué Camaño por habernos acompañado en la noche de hoy. Como siempre, a Ricardo, que es nuestro intérprete de señas. Les recordamos que si desean nuevamente ver esta charla, lo podrá hacer a partir del próximo lunes en nuestro canal de YouTube y lo pueden hacer en nuestra página de Facebook. Y los esperamos el próximo jueves con Tere Marichal y la Cucaracha Martina. Muchísimas gracias a usted, Hilda, antes que nada por haber organizado la actividad y haberme invitado, y a Miguel, por supuesto, porque siempre me lleva a estas cosas. Muchas gracias, Josué, mi querido Josué, Hilda, a la gente que estaba escuchando, hicieron las preguntas, agradecido siempre, de verdad. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos. Muy buenas noches a todos. Nos vemos. Buenas noches.